León es una ciudad que conforma la sexta metrópoli del país. El municipio tiene límites con los siguientes municipios: al norte con el municipio de San Felipe, al este con los de Guanajuato y Silao, al sur con Silao, Romita y San Francisco del Rincón, y al oeste con el de Purísima del Rincón y los municipios del Lago de Moreno y la Unión de San Antonio, del estado de Jalisco. Los colonizadores solicitan a las autoridades virreinales la fundación de un poblado mayor para encontrar una mejor protección. Es así como el virrey Martín Enríquez de Almanza ordenó el día 12 de diciembre de 1575 que en el Valle de Nuestra Señora se fundara, con el nombre de León, un asentamiento con categoría de ciudad si residieren en él 100 vecinos, o con categoría de villa si solo fueren 50. En cumplimiento a este mandato, Juan Bautista de Orozco funda la Villa de León el día 20 de enero de 1576, realizando el trazo de la misma e instalando su primer ayuntamiento. La diócesis de León fue fundada por el Papa Pío IX el 26 de enero de 1863. El día 25 de noviembre del 2006, el Papa Benedicto XVI elevó la diócesis de León a la categoría de arquidiócesis, abarcando la diócesis de León, Irapuato, Celaya, Querétaro, siendo su primer arzobispo Monseñor José Guadalupe Martín Rábagos. Durante el periodo que comprende a la independencia de México, esto es, de 1776 a 1821, tuvieron lugar varios acontecimientos, como son la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, la conspiración de Valladolid en 1809, hasta el Grito de Dolores de 1810. Después de esto se suscitaron más acontecimientos importantes, como las acciones de Iturbide en el Bajío de 1814, la muerte de Morelos de 1815, las acciones de Pedro Moreno en el Sombrero de 1816, entre otros, hasta llegar al Plan de Iguala e independencia de México en 1821. Otra época importante para el estado de Guanajuato y para todo el país fue el Porfiriato, que comprende desde el 1868 hasta el 1910, periodo en el cual se suscitaron grandes acontecimientos, importantes tanto para Guanajuato como para todo el país. Los sucesos importantes del Porfiriato son los siguientes. En 1868 tomó el gobierno de Guanajuato el general Antillón. Muere don Benito Juárez en 1872. El mismo año el gobernador Sebastián Lerdo de Tejada tomó el poder. La rebelión de don Porfirio en Tuxtepec en 1876. Se introduce el ferrocarril y la energía eléctrica en 1880. Inician los gobiernos del general Manuel González en 1885. En el 1888 sucede la terrible inundación de la ciudad de León. Inician los gobiernos de Joaquín González Obregón en 1893. Construcción de la presa de la Esperanza por el señor ingeniero Ponciano Aguilar Frías en 1894. En 1898 llega el capital norteamericano a reforzar la industria minera. En el 1901 Pedro González escribe su obra Geografía del Estado de Guanajuato. La inauguración del Teatro Juárez es en 1903 y la inundación de la ciudad de Guanajuato se suscita en 1905. En 1909 inicia Madero su actividad política. Se forman los grupos de Silao, León y Valle de Santiago. Y en 1910 se levanta en armas Cándido Navarro y el inicio de la Revolución Mexicana en este mismo año. Los usos y costumbres de la región en la época del Porfiriato tienen grandes influencias del romanticismo, esto es,
de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y él era de los franceses que corrieron cuando el 5 de mayo, mi bisabuelo. Entonces él anduvo, él no se fue como muchos que se fueron, se regresaron. Él se anduvo en la sierra, allí que comía garambullos, que comía lo que hallaba. Y así pasó el tiempo hasta que Porfirio Díaz tomó el poder y ya él se arrimó porque pues, él ya aceptó a los franceses y a él le dio el cargo aquí de comandante. Santiago, él arrimó allí a su familia, que eran 11 hermanos, se los trajo luego. Les dio algunas propiedades, todo allí el bordo de Santiago, les dio a él. Sí. Y luego él hizo el templo que está en Santiago y trajo al apóstol Santiago también a ponerlo ahí. Él floreció todo eso, pero en esa época tenían sus, ¿cómo les llaman? Donde meten los caballos y todo, ¿cómo les llaman? Caballerizas. Caballerizas. Sí, ¿verdad? Sí. Que luego después las hicieron de estos... Les hicieron, ¿cómo les decían? Donde se quedaba la gente, ¿verdad? Sí. Era como albergues de ese tiempo. En este periodo se acentúan las costumbres españolas, como los bailes de salón y para los hombres el usar sombrero de copa y bastón, pero esto solo para la clase alta. Cuando mi papá grande nació, incluso todavía yo llegué a ver el acta de nacimiento de él, quién la había atendido a su mamá, porque fue hijo único. Y entonces él fue tan consentido que se echó a perder su vida. Se echó a perder su vida por consentirlo tanto. Como yo fui criada por él, ¿verdad? Por mi papá grande. Él me contaba todos sus errores que cometió y dice que lo que te decía de las señoras, que cuando su mamá invitaba a las de la realeza, porque tenían salonzotes para bailes, para fiestas, que venía hasta Carmelita, de la esposa de Porfirio Díaz y todo eso, que tenían unos salones grandes donde les ponían para que se polvearan. Y él de maldoso fue y les puso cal a los polvos, nomás para ver qué reacción tenían las señoras. Y que le gustaba ver que andaban, ay, que les ardía toda la cara. Total, es una de la maldad, pero hizo una que yo hasta he estado pidiendo por él, porque él se arrepentía mucho. Como toda la gente quería mucho a mi bisabuelo, porque dicen que era muy bueno, ayudaba a la gente mucho. Los niños lo veían y corrían, papá Chago, y le besaban la mano. Que a mi papá grande le daba mucho coraje que se arrimaran los chiquillos a besarle a su papá la mano. Decían mocosos y todo, eso le caía mal. Entonces él lo que hizo una vez, que había muchos niños que tenían valores para hacer cosas así, eran pobres, pero tenían valores. Él veía que había unos niños que hacían soldaditos de plomo, porque les daba lo que necesitaban mi bisabuelo. Ándeles para que hagan esto. Y él un día de coraje le vació el plomo hirviendo a un niño en el oído. Fíjate, quedó sordo para siempre. La industria en León abarcó principalmente el proceso de la piel y el calzado.
Pero esto no quiere decir que haya sido el único recurso industrial. También hubo empresas textiles, ganadería y sembradíos, principalmente de lechuga. Porque mi papá grande se soltó amargado, se quedó amargado y ya no hacía caso de las cosas. Tenía negocios y no supo guiar a mi tío. ¿Negocios de qué? ¿De qué tenía negocios? Hacía de rebozos, perfumes, tenía todo para hacer perfumes. La perfumería Fanny, una que estaba allí a la vuelta de la escuela de La Paz, duró muchos años ahí. Él ahí empezó esa farmacia, esa perfumería. Y ahora esa la he visto que está en el centro. Bueno, y hacían rebozos. Él no, pero tenía quien los hiciera, telares y todo. ¿Cómo perdió todo? Todo fue perdiendo. Para la clase baja, en donde no llegaba completamente la nueva cultura, algunas tradiciones, costumbres y creencias religiosas se transformaban, se perdían y se convertían en sincretismos. De cuando muere la gente, cómo hacen los ritos fúnebres. Con mi mamá grande, la mamá de mi papá, eran muy diferentes a como eran con mi papá grande. Con mi papá grande contrataban quien llorara. No eran lo malos familiares, las plañideras, cosas muy diferentes. Acá también en los sepelios. Acá con mi papá grande se ocupaban plañideras y se hacían fiestones para despedir al muerto. Sí. Y acá con mi mamá grande ponían una cruz de arena y velas y sin caja, sin nada, la acostaban en medio de la cruz. Y allí le hacían ceremonias de que todos los hijos iban y ponían velas y así. Muy diferentes las costumbres. O sea, hay una oración que Moisés decía cuando no podía controlar al pueblo, entraba a la tienda donde hablaba con Dios y le decía: ay, Señor rico en misericordia, que conserva su misericordia hasta 1000 generaciones, que perdona la transgresión y el pecado, pero que de ninguna manera lo dejas impune, que castigas a los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y esa oración no la entienden, porque creen que Dios los castiga así, y no, es que mientras que uno no reaccione y diga: ay no, pues yo estoy haciendo lo mismo que mi papá, yo estoy haciendo, y se le saca al papá cuando le dice: ¿por qué te portas así? Me dice: pues tú cómo eres, ¿verdad? Entonces esas generaciones se van transmitiendo los errores, porque no se reacciona en Dios, y eso era lo que quería decir Moisés en la oración.